Vamos a la palabra de Dios y en este segundo servicio del año 2025 quiero compartir una palabra que me parece muy importante para lo que estamos esperando para este año, un año con muchas expectativas buenas de parte del Señor para su iglesia. Porque cuando hablo de las cosas buenas, son cosas buenas para la iglesia del Señor. Porque para el mundo, bueno, dice la palabra también que cada uno recibe del fruto de su trabajo. Entonces, pues ellos están confiando en sí mismos, en sus fuerzas, en su sabiduría, en lo que tienen, y bueno, el que se esfuerza, Dios le provee, pero es más fácil cuando la bendición viene de parte de Dios, porque la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Entonces, qué bueno estar en las manos de Dios. Y quiero que vayamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 23. Hoy vamos a leer en la nueva traducción viviente, la versión nueva traducción viviente de la palabra, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Voy a volverlo a leer. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amén. Padre, te doy gracias por tu poderosa palabra. Te pido en el nombre de Jesucristo que la selles en cada mente, en cada corazón, Señor, para que se vuelva parte de nuestro carácter y que sea de gran honra a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mi verdadero valor es el título del mensaje. O podríamos llamarlo igual, el verdadero valor o tu verdadero valor. Entonces, vamos a ver hoy cuál es nuestro verdadero valor. Y quisiera que todos quedáramos convencidos de lo que nos va a hablar la palabra, porque es muy importante saber lo que representamos para Dios, para que tengamos un año bendecido y una vida bendecida. Un año bendecido y una vida bendecida. Y quiero empezar contándoles una historia que se encuentra en el libro ¿Qué harías si no tuvieras miedo? El libro se llama, ahí se encuentra esa historia, o por lo menos ahí la vi. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Un libro escrito por Borja Vilaseca, un escritor español. Y la historia relata lo siguiente, que en un pueblo había un joven que estaba muy preocupado, muy triste, acongojado, porque la gente no lo valoraba, porque lo tenían en poco, porque lo menospreciaban y lo rechazaban, porque él pensaba, o lo que él creía era que las cosas que él hacía nada le salía bien, y entonces las personas lo criticaban, lo juzgaban, lo señalaban,
Y esto lo tenía muy triste a este joven. Y estaba desesperado porque estaba creyendo que valía muy poco. Entonces, a las afueras del pueblo vivía un sabio y dijo: voy a ir donde el sabio a comentarle mi situación. Y de hecho fue donde el sabio y fue y le contó. Le dijo: maestro, vengo a contarle lo siguiente, no sé qué hacer, estoy desesperado, nadie me valora, todos me rechazan, nadie cree en mí, todo me sale mal, yo creo que valgo menos que todos, no sé qué hacer, nadie me pone cuidado. Y el sabio, sin mirarlo, ahí con su cabeza agachada, le dijo: ¿sabe una cosa? En este momento no tengo tiempo para nadie, porque también tengo mis propios problemas y necesito solucionarlos. Sobre todo un problema, y es que le debo un dinero a alguien que me tiene muy acosado y necesito pagárselo. Si usted me puede ayudar a resolver este problema, quizá después le pueda ayudar a resolver el suyo. Pues el muchacho quedó todavía más desolado, más triste y dijo: no, pues ahora sí acabo de confirmar lo que ya creía de mí. Sin embargo, lo pensó un momento y dijo: bueno, maestro, ¿y en qué le puedo ayudar? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Qué puedo hacer? Entonces el maestro tomó un anillo que tenía en uno de sus dedos y se lo quitó y le dijo: mira, joven, vaya al mercado del pueblo y venda este anillo, ofrézcalo y véndalo. Y trate de sacar la mayor ganancia posible, el mayor precio posible. Eso sí, no lo vaya a vender en menos de una moneda de oro. Recuerde muy bien esto: el precio mínimo en que lo venda es una moneda de oro, pero procure sacar el mayor precio posible y regresa. Entonces el joven tomó el anillo y se fue para el mercado del pueblo y empezó a ofrecer el anillo. Se lo ofrecía al uno, al otro, a los mercaderes, a los comerciantes, a todos allí. Y cuando les decía el precio del anillo, todos se reían, se burlaban, hasta que alguien le dijo: pero ¿cómo pretende pedir una moneda de oro que es tan valiosa por ese anillo? Ese anillo no vale eso. Insistió con muchas personas, dice la historia que más de 100 personas, y el que más le ofreció 2 monedas de plata y una moneda de bronce. Entonces se fue todo triste, congojado, nuevamente para donde el sabio y le contó lo que había pasado. Y le dijo: maestro, qué pena, no pude convencer a nadie de que el anillo o engañar a nadie con el valor del anillo. Traté de convencerlos que el anillo valía mucho pero a ninguno pude convencer. Entonces, porque nadie sabe cuál es el verdadero valor de ese anillo. Entonces el maestro le dijo: bueno, he escuchado algo aquí muy importante, el verdadero valor del anillo. Para saber el verdadero valor del anillo, entonces tenemos que ir donde el especialista. Digo: entonces ahora vaya con el anillo donde el joyero del pueblo. No era mi hermano Eduardo.
dijo, vaya allá y pregúntele que le evalúe ese anillo, que le diga cuánto vale. No lo vaya a vender en ningún precio que él le diga. Simplemente pregúntele que lo evalúe, diga cuánto vale, dígale que el sabio lo quiere vender y que cuánto le da por él. Entonces fue donde el joyero lo miró, lo ensayó, lo pesó con su lupa y evaluó el anillo y le dijo, bueno, si es muy urgente que lo quiere vender, yo le podría dar en este mismo instante 58 monedas de oro. Dijo, 58 monedas de oro, todo eso vale el anillo. Dijo, no, porque si me da un poco de tiempo más, yo le podría dar 80 monedas de oro. No, el muchacho entonces dijo, listo, gracias. Y se fue nuevamente para donde el sabio y le contó lo que le había dicho el joyero. Entonces el sabio le dijo al joven, le dijo, mira algo, tú eres como esa joya, como ese anillo. No sabes el valor que tienes. Dijo, y muchas veces pretendes que te den el valor personas que no tienen idea de lo que tú vales. Y esta historia, el sabio también le dijo, todos nosotros somos joyas muy valiosas. Y la única persona que nos puede dar el verdadero valor es el experto en nosotros, o sea, quien nos hizo. Y entonces esta historia me parecía que venía muy al caso de lo que quiero transmitirles hoy por medio de la palabra. El verdadero valor de las cosas o aún de las personas es la cantidad que alguien esté dispuesto a pagar por algo. Ese es el verdadero valor de las cosas. Lo que alguien esté dispuesto a pagar por ese algo, por lo que se va a comprar. Y también depende mucho, o depende de quién es el dueño de ese algo. Nosotros podemos ver incluso en las subastas, ¿cierto? Quizá yo voy y pongo en subasta este teléfono. ¿Y cuánto creerían que me puedan dar en una subasta por mi teléfono? Lo mirarán y dirán, es un teléfono viejo, quizá lleno de virus, rayado, bueno, y tiene tantos años, ya está casi caduco, y me ofrecerán quizá muy poco por mi teléfono. Pero si de pronto llega Lionel Messi con su teléfono viejo y dice, lo voy a subastar, o uno de esos actores o cantantes que tienen muchos seguidores, o un personaje muy importante y dice, voy a subastar mi teléfono, yo creo que nadie va a decir es un teléfono viejo, es un teléfono caduco, es un teléfono X o Y, sino simplemente es el teléfono de tal persona.
y por ser de esa persona van a ofrecer muchísimo dinero. Entonces nosotros debemos saber, primero, por un lado, que alguien pagó ya por nosotros, que alguien nos compró. Amén. Alguien nos compró. Y por eso leíamos ahí en Primera de Corintios, en esa primera parte, dice: Dios pagó un alto precio por ustedes. O sea que eso quiere decir que Dios pagó un alto precio por mí. Dios pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Y en Efesios capítulo 1, el versículo 7 dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Cuando dice perdonó nuestros pecados, quiere decir que Dios primero nos compra al máximo valor que se puede dar por una persona. Ninguna persona, aún en los tiempos de esclavitud y aún en estos tiempos de trata de niños y de blancas, como le dicen también, y de mujeres, y trata con toda venta de órganos, prostitución y todas estas cosas, nadie ha pagado por alguien más que lo que pagó nuestro Señor por nosotros, la sangre preciosa de su Hijo amado. Amén. Y cuando dice que perdonó nuestros pecados, entonces pagó el precio, como les decía, por ese teléfono, y no se puso a ver que era un vejestorio, que era una ruina, que era alguien ajado, dañado. No se puso a ver eso, porque dice que perdonó nuestros pecados, o sea, perdonó todas nuestras debilidades, insuficiencias, daños, todo lo que teníamos malo, lo pasó por alto. Entonces sigue diciendo la palabra: así que no se dejen esclavizar por el mundo. Así que no se dejen esclavizar por el mundo. ¿A quién estás dejando que valore tu vida? ¿Y quién o qué se ha vuelto el dueño de tu vida? En otras palabras, ¿a quién perteneces hoy? ¿Y quién es el que está diciendo lo que tú vales? ¿A quién estás escuchando? A veces pueden ser las personas que dicen que nos aman, las que están dándonos el valor, son las que escuchamos más a menudo. Pero también muchas veces escuchamos voces extrañas de personas que dicen que nos aman, pero realmente no nos aman y nos dan un valor. Y nosotros nos creemos lo que nos dicen. Como cuando el papá o la mamá graba en la mente de sus hijos desde muy pequeñitos: usted no sirve para nada. Ya le dieron un valor a su hijo o a su hija. Y muchas personas adultas hoy siguen cargando con ese valor que sus padres le dieron desde niños: usted no sirve para nada.
usted nunca va a hacer nada. Usted es un don nadie. Usted todo lo hace mal. Usted es un idiota. Usted es un estúpido. Y ese es el valor que siguen cargando muchos hoy. El valor que le dieron desde la niñez sus padres o adultos, muchos irresponsables, otros ignorantes, que no sabían del daño que le estaban causando a esa persona. Dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5, dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó. ¿A quién? A Cristo. La gente lo rechazó, dice la palabra, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes, o sea, nosotros, son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Si nosotros ponemos la mirada en Dios, quien es nuestro dueño, primero porque Él nos hizo, y después para sacarnos de la esclavitud en que habíamos caído, la esclavitud del pecado, pagó un alto precio, derramó su sangre y nos compró con su sangre. Por eso la palabra nos dice: no se dejen esclavizar por el mundo. Iglesia, el mundo nos quiere esclavizar. El mundo nos quiere volver esclavos del consumo, de las compras. Nos quiere volver esclavos del pecado. Quiere hacernos devolver a la esclavitud en que vivíamos antes. Y quiere que sigamos creyendo que quizá los que tienen un peso más valen más que nosotros, que quizá los que tienen una posición más alta o un mejor puesto valen más que nosotros. El mundo nos quiere esclavizar diciéndonos que si no tenemos una casa, yo escuchaba alguna vez una publicidad que decía: tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es demasiada pobreza. Eso decía el dicho. Y muchos quizá quedaron esclavos de una frase como esa, pensando que porque no tienen una casa o un apartamento, entonces no valen gran cosa. Y eso es lo que quiere el mundo, esclavizarnos, para que pensemos que no valemos nada. Pero iglesia, nosotros valemos demasiado. Somos una joya de gran precio y no nos hemos dado cuenta, muchos. Y qué importante que este año saquemos todas aquellas cosas del año pasado y de los años anteriores que nos han estancado y que no nos han permitido vivir en la libertad que Dios compró para nosotros.
Él perdonó todos nuestros pecados. Cuando dice perdonó todos nuestros pecados, está diciendo que Él hizo borrón y cuenta nueva de todo lo malo que nosotros hicimos, de lo que vivimos, de los fracasos, de las bancarrotas, de los engaños. Porque para Dios vale lo que somos hoy. No sé qué valor te dabas hasta ayer, pero a partir de hoy cree en el valor que Dios te da. Eres una joya preciosa. Somos reyes y sacerdotes del reino de Dios. Pregunto, no me conteste. ¿Alguna vez has sido despreciado o rechazado? ¿Alguna vez has sido despreciado o rechazado? ¿Alguna vez se has sentido despreciado? ¿Alguna vez se has sentido rechazado o despreciado y rechazado? Y mire que esa palabra despreciado significa más que depreciado. Porque cuando decimos que algo ha sido depreciado, quiere decir que se le ha quitado valor, ¿cierto? Se le ha quitado algo a su valor. Algo que valía 1.000.000, ahorita vale 500.000, entonces fue depreciado. Pero es que cuando decimos despreciado, es que se nos ha quitado todo valor. Nos han dejado en cero y en bancarrota. Pues si alguna vez te has sentido despreciado o rechazado, te digo, no estás solo, no estás sola. Porque podríamos decir que todos o casi todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por eso, de sentir rechazo o de sentir desprecio. Lo acabamos de leer en el Dios de dioses, en el Rey de reyes, en el Señor de señores. Dice, la gente lo rechazó. Y si Él fue rechazado, iglesia, ¿cuánto más nos iremos a ser rechazados nosotros? Si rechazaron al Rey de reyes, al Señor de señores, al Dios todopoderoso que hizo todo y nos hizo a nosotros, y lo rechazaron, nosotros lo rechazamos por mucho tiempo. Fue su misericordia la que nos abrió los ojos y por eso lo recibimos. Pero hoy en día muchísimos siguen rechazándolo. Dice en Isaías capítulo 53, el versículo 3, dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. ¿Cuántas veces no nos importó despreciar a Dios, despreciar al Señor? ¿Cuántas veces? Cuando el novio y la novia tienen relaciones sexuales, están despreciando a Dios, están rechazando a Jesús, están pisoteando la sangre preciosa, valiosa, costosa que Él derramó en la cruz. Lo seguimos o lo siguen despreciando. Cuando el esposo o la esposa es infiel a su cónyuge,
está rechazando al Señor. Y puede decir que cree en Dios. Y puede decir que lo ama. Como la persona que le dice a los demás que los ama mientras alcanza el propósito que quería lograr con esa persona. Y después la desecha como cualquier traste viejo. Pero la palabra dice, la gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y saben que lo que vivió nuestro Señor Jesucristo es lo que viviremos cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida. Así, mi hermano y mi hermana, si en algún momento has sentido o has sido despreciado o despreciada, has sido rechazado o rechazada, tenga en cuenta esta palabra del Señor. La gente te rechaza, pero Dios te elige para darte gran honra. Dios te elige para darte gran honra. Y en la Biblia también encontramos grandes ejemplos de personas que fueron despreciadas o rechazadas por la gente, pero redimidas y valoradas por Dios. Muchas. Porque podemos decir, bueno, Jesús era Dios y es muy diferente. Pero la Biblia también nos enseña que personas comunes y corrientes que fueron rechazadas, que fueron despreciadas, luego las honró grandemente. Y un ejemplo que a veces se nos pierde dentro de las Escrituras porque le colocamos más atención a otras cosas o a otras personas es el ejemplo de Lea, la hermana de Raquel. Estas dos mujeres fueron esposas de Jacob, pero la que Jacob amaba y de quien estaba enamorado era Raquel. Pero con quien se casó primero Jacob fue Lea. Mire lo que dice la palabra. La palabra dice en Génesis capítulo 29, los versículos 16 y 17 dicen: Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. La mejor descripción que hace la palabra de Dios en esta historia sobre Lea es que no tenía brillo en los ojos. En otras versiones dice era de ojos delicados. Pero esta palabra delicados que se usa ahí en el texto antiguo significa débiles, o sea, delicados por los débiles. Quizá, no sé, sería de corta vista o se le inflamaban muy seguido, no sé, bueno. Pero es como el mejor piropo que se escucha de Lea. Como cuando puedan decir de cualquiera de nosotros: sí, es buena gente, pero no más. En cambio de Raquel, la palabra de Dios para todos dice que tenía un cuerpo espectacular y una cara bonita.
Entonces, si continuamos leyendo esta historia, descubrimos que la vida de Lea estuvo marcada por un constante sentimiento de rechazo y de lucha por ser amada. Uno se puede imaginar las preferencias por Raquel porque era la bonita, la agradable, la que todos querían ver, de la que todos se enamoraban. Y Lea no tenía brillo en sus ojos. Yo no sé, pero para mí yo no creo que eso sea un cumplido. Que alguien de pronto pregunte y diga: ¿cómo le parece Aimer? Y se queden mirándome y digan: no tiene brillo en los ojos. Si nos afecta a nosotros como hombres, afecta más a una mujer. Yo creo que, bueno, uno puede decir, bueno, ¿qué le importa? Pero generalmente una mujer se va para el espejo. ¿Qué dijo? Que no tengo brillo en los ojos. ¿Ah? ¿Qué? Y empieza a buscarse lo que no tiene. Y después de mirarse los ojos, ay, es que tengo como muchos, ¿cómo se llama aquí? Esas bolsitas acá, ojeras. Y después de verse las ojeras, de, ay, es que me han salido pata de gallinas. Y bueno, y empieza y sigue la lista. Entonces imaginémonos a Lea, despreciada, rechazada. Mire, tanto que su padre Labán tuvo que engañar a su esposo, a su futuro esposo Jacob, para que se casara con ella. Jacob pensaba que se estaba casando con Raquel, y resulta que le metieron gato por liebre, porque en la oscuridad de la noche le metieron en su cama a Lea. Esa fue una treta del padre para poder casar a Lea. Porque de quien siempre estuvo enamorado Jacob fue de Raquel, con quien se casó después. Y esto ha tenido que ser un golpe muy duro para Lea también. Y sin embargo, Lea peleó y luchó por el amor de su esposo. Dice en Génesis capítulo 29, el versículo 31, dice: cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Y es que en ese entonces la mayor realización de una mujer, lo que la hacía sentir plena como mujer, era ser madre. Así era en ese entonces. Y dice que Dios le dio esa bendición de que pudiera tener hijos, y que Raquel, incluso en ese tiempo, era estéril y no podía tener hijos.
Pero aún así, seguimos sintiendo la inseguridad creada por el rechazo en Lea con cada nacimiento de sus hijos. Mire, con su primer hijo, cuando nace el primer hijo, ¿saben qué dijo Lea? Dijo: el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Ella sabía que el esposo no la amaba, porque ella se creía fea. Y yo les digo aquí a todas las mujeres: ninguna mujer es fea. Todas las mujeres son bellas, porque Dios las hizo así. ¿Por qué a veces los padres o las familias dicen de alguna niña: esa, no, mejor dicho, no va a haber quien se la lleve? Y resulta que es la que mejor esposo tuvo y consiguió. Porque todas las mujeres son bellas. Dios las hizo así. Deben creerlo, mujeres. Deben creerlo. Con su segundo hijo dijo: el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Con su tercer hijo dijo: ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Y es que para un hombre que su esposa le diera hijos, también era la mayor realización del hombre. No había carrera, no había posición, no había nada que realizara más a un hombre y lo hiciera sentirse respetado, era que su mujer le diera hijos y que fueran varones. Esas eran las costumbres de la época. Y ya le había dado 3 hijos varones. Pero hasta ese momento toda la atención de Lea estaba centrada en la aceptación y la valoración que le diera a su esposo. Lo pudimos ver con lo que expresaba con cada nacimiento. Incluso la expresión que hacía de cada nacimiento era el significado de cada uno de los nombres que le iba colocando a sus hijos. Sin embargo, algo cambió con el cuarto hijo, al que llamó Judá. Ojo, el cuarto hijo de Lea que le dio a Jacob se llamó Judá. Porque dijo, miren lo que dijo: ahora alabaré al Señor. Ya se olvidó de que el esposo la amara y se fue rebajando un poquito. Con el tercero ya dijo: bueno, al menos que me tenga como cariño, como que. No, ahora dijo: bueno, si mi esposo me ama o no me ama, allá él, pero yo alabaré a Dios. Yo alabaré al Señor porque me ha bendecido. Y aunque Lea luchó por el aprecio y amor de su esposo, entendió que su verdadero valor solo se lo daba a Dios, a quien de verdad ella pertenecía. Porque nosotros a la verdad no le pertenecemos a alguien, a una persona. Nosotros realmente le pertenecemos a Dios.
Dios es nuestro dueño y Dios es el que nos da, o el que nos da el valor que tenemos. Y aunque Raquel pudo quedar embarazada y dar a luz 2 hijos a Jacob, fue después de que Lea ya hubiera dado a luz 6 hijos a Jacob. Pero miren lo grandioso de Dios. Fue a través del 4.º hijo de Lea. ¿El 4.º hijo de quién? De Lea. ¿Cómo se llamaba? Judá. Que desciende el rey David y nuestro Señor Jesucristo. El Señor le tenía preparado algo grande para honrar a Lea. Es más, Raquel muere en el desierto y es enterrada en algún lugar allá en el desierto, cerca a Belén, el actual Belén que hay ahora allá en Israel. Pero Lea sabe en dónde la sepultó su esposo. La sepultó en la misma tumba donde había sido sepultado Abraham y su esposa Sara. La sepultó en la misma tumba en que estaban Isaac y su esposa, ¿cómo llamaba? Rebeca. Gracias. Y cuando muere Lea, Jacob, y es como, pienso yo, un reconocimiento por fin de la honra que merecía Lea, la sepultó allí y dejó la orden junto a Abraham, junto a Sara, junto a Rebeca y junto a Isaac, y dejó la orden que cuando él muriera lo sepultaran junto a la tumba de Lea. Lea, una persona despreciada y rechazada por las personas, pero favorecida y redimida por Dios. Bueno, alcanzo a contarles rápidamente otra historia, la de Rahab. En el libro de Josué encontramos la historia de Rahab. ¿Saben cómo era conocida Rahab? La ingeniera, ¿cierto? La doctora. ¿Ah? No. Rahab era conocida como la prostituta, la ramera, y así la llamaban todos los que la conocían. Allá en la casa de Rahab, la prostituta. Pero Dios se encarga de hacer unas cosas y unos movimientos tan impresionantes para cuando alguien pone la fe en Él o tiene la fe en Él, redimirlo, rescatarlo, honrarlo y hacerlo sobresalir. Mire que Lea fue menospreciada, rechazada por cosas que ella no tuvo la culpa. Ella nació como nació. Ella no eligió nacer así, con los ojos sin brillo. No tuvo la culpa. Pero Rahab
era rechazada y despreciada por lo que ella había decidido hacer. Ella no nació prostituta, se volvió prostituta. Bueno, por necesidad, por gusto, por lo que haya sido, pero ella decidió seguir ese camino. Pero Rahab oyó lo que Dios estaba haciendo con un pueblo que se estaba acercando hacia ellos, un pueblo llamado Israel. Y ella oyó como lo oyeron todos los habitantes de Jericó, donde ella vivía. Oyó que el Dios de ellos había abierto el mar Rojo para que pasaran, que habían derrotado a todo el que se le atravesaba por delante y que se iban acercando hacia ellos. Y dice la palabra de Dios que un miedo aterrador entró en todo Jericó, incluido en Rahab. Pero es que en Rahab, más que miedo, lo que entró fue temor de ese Dios. Rahab no empezó a temer a Israel, empezó a temer a Dios, al Dios de Israel. Y yo creo que ella le pedía la oportunidad para honrar ese Dios de alguna manera, y Dios le dio esa oportunidad, porque Josué, antes de entrar allí a Jericó, envió 2 espías. Le dijo: vaya, entren allá a Jericó y miren todo el movimiento, y vienen y nos cuentan. Y de hecho los 2 espías salieron y fueron, y la palabra nos cuenta que llegaron donde Rahab, la prostituta, porque ella vivía en las mismas murallas, tenía su casa. Allí había hecho su donde vivir, en las murallas que defendían a Jericó. Y ella no desaprovechó su oportunidad, porque le llegó el rumor al rey de que unos espías habían llegado a la ciudad de parte de Israel y que se habían hospedado donde Rahab. Y el rey mandó a preguntarle a Rahab y le dijo: entréguenme los hombres que vinieron aquí Bueno, algunos mal pensados dirán: pero ¿a qué irían donde Rahab ese par? Pero no, fueron situaciones que los llevaron quizá era donde, como muchos de los hombres de Jericó llegaban donde Rahab, pues entonces dijeron: lleguemos ahí, que será donde es menos notorio que nosotros lleguemos, donde Rahab concurrían los turistas de Jericó. Y pues ahí posiblemente era donde iban a pasar más desapercibidos. Pero al rey le llegó la noticia de que unos espías de Israel habían llegado donde Rahab, y los mandó a buscar, y Rahab los escondió y negó. Dijo: sí, ellos estuvieron aquí, pero se fueron la misma noche y se fueron hacia tal lado, persíganlos que ahí los alcanzan. Y así fue. Salió un ejército a perseguirlos, a buscarlos, y pues nunca los encontraron. Pero ahí demostró Rahab que temía más al Dios de Israel que al mismo rey de Jericó, porque donde fuera descubierta inmediatamente la hubiesen matado. Y los defendió y los
les salvó la vida y los ayudó a escapar, e hizo que hicieran un pacto con ellos, que para cuando entraran ella fuera librada con su familia. Y le hicieron poner un cordón rojo en la ventana como señal de que estaban sellados y guardados todos los que vivieran en esa casa junto con Rahab cuando ellos atacaran a Jericó. Y ese acto, mira lo que hace. Fueron 2 espías, ¿cierto? Y dicen escritos principalmente seculares, históricos, que uno de los 2 espías se llamaba Salmón. ¿Y saben algo? Salmón se casó después con Rahab, y Rahab hace parte de la genealogía de Jesucristo a través de José, el padre putativo del Señor. Mira todo lo que hace Dios. La prostituta, la que ¿quién se podría poner la mirada en esa mujer? Pues le dio un excelente esposo, y el Señor la hizo parte de su genealogía. ¿No es bueno nuestro Dios? ¿Qué valor le daba a la gente de Jericó? Desprecio, rechazo, lo más bajo de la sociedad. Pero mire el valor y la posición en que la puso Dios. Y es hermoso cómo las historias de Dios y las historias en la Biblia son tan hermosas. En este caso, la historia de Jericó, que trata de destrucción. Era la destrucción de Jericó, pero dentro de la destrucción había una historia de reconstrucción, la de Rahab. ¿No es hermoso el Señor? ¿Cuántos aquí están siendo reconstruidos por el Señor y no se han dado cuenta? ¿Y cuántos están siendo reconstruidos por el Señor y ya se dieron cuenta y saben? Tanto el que no sabe cuál es su valor, sepa que su valor es la sangre de Cristo. O sea, todo lo de Dios es el valor. Y el que ya lo sepa, el que ya lo sabe, cuídelo y agárrese más de Dios, porque Dios tiene más. Dios quiere más para cada uno de nosotros. Así que seas culpable o no del menosprecio y el rechazo recibido, Dios es quien da tu verdadero valor. Y quiero terminar leyendo el Salmo 18, que dice los versículos 32 al 35. Dios me armó de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo, para que pueda pararme en las alturas de las montañas. ¿Sí han visto esos animalitos, los ciervos, de pronto en algún video, que andan por esas rocas y uno dice cómo no se resbalan, cómo no se caen? Esos suben y bajan y todo por unas pendientes tremendas. Pues lo que quiere decir la palabra allí es que a nosotros se nos pueden presentar las situaciones que se nos presenten, se nos pueden presentar los problemas que se nos presenten, pero si Dios es el todo de nosotros, Él nos defiende y nos guarda y nos ayuda a salir de esos problemas y de esas situaciones, llámese desprecio
llámese rechazo también. Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Y dice el versículo 35: me has dado tu escudo de victoria, tu mano derecha me sostiene, tu ayuda me ha engrandecido. Iglesia, Dios nos ha llamado para engrandecernos por su gracia, no por nuestras habilidades, no por nuestras destrezas, no por nuestra belleza, porque muchos de nosotros somos como Lea, muchos de nosotros somos como Rahab, y quizás muchos otros que aparecen en la Biblia. Llamó a un cobarde como Gedeón para que le liderara un ejército y liberara al pueblo de Israel, que estaba siendo oprimido por el pueblo filisteo, que hoy se llama palestino. Y Dios nos da valor para no rendirnos y para enfrentar incluso el desprecio y el rechazo. Él es quien nos da nuestro verdadero valor, y nosotros somos una joya de valor incalculable para Dios. Gústele a quien le guste, reconózcalo quien lo reconozca, pero esa es la verdad. El Señor les continúe bendiciendo, iglesia. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra preciosa y poderosa, Señor.